Bien, entonces vamos a grabar un video con respecto a el sensor IAT. Bien. Eso era lo que queríamos. Bien, ahí tenemos entonces el sensor IAT. Nos dice que el sensor de temperatura de aire admisión es un sensor, obviamente, ¿verdad? O un captador. Con este sensor, la unidad de control mide la temperatura del aire que aspira el motor. La temperatura del aire admisión se utiliza para determinar la masa del aire aspirado. Bien. Entonces, ¿dónde tenemos ese sensor ahí, Jenny? ¿Cuál es? ¿Por dónde está? ¿A la derecha? ¿Para acá? ¿Ya? ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Sí? ¿O ese? No, señorita. Dijimos que es de admisión. La admisión está para este lado, ¿verdad? ¿Cuál? Ese. ¿Seguro? Ya, ¿y ese? ¿Ese? Dice que es el sensor de temperatura de aire de admisión. Dijimos que es un sensor. Dice que es el sensor. Como de qué color el caballo blanco de Napoleón. La unidad de control utiliza la temperatura del aire para determinar otra cantidad. ¿Qué cantidad? Dice la temperatura del motor, la masa de aire de admisión, bien. Y ahí tenemos, ¿no? Ahí está el sensor. Bien. Entonces, dice utilizando la presión del aire, la temperatura del aire y el volumen de la carrera del motor, la unidad de control puede determinar la masa de aire aspirado. Bien. Vamos al segundo punto, posicionamiento. El sensor de temperatura del aire de admisión se coloca en la entrada del aire del motor, generalmente entre el filtro de aire y la válvula de mariposa. El conector del sensor es accesible desde el exterior, la parte de medición no lo es. Es decir, la parte de medición se extiende a través de una abertura en la entrada de aire, donde la parte de medición entra en contacto con el aire aspirado por el motor. Bien. Entonces dice, ¿qué número tiene el sensor de temperatura del aire de admisión en el esquema? Vamos acá y nos dice como sugerencia, mire en la leyenda. Vamos a agregar, vamos a agrandar acá y vamos a tomar el esquema. Lo agrandamos y buscamos, ¿verdad?, el sensor. Vamos a ir a la leyenda y nos dice sensor de temperatura del aire es el 43. Va en esa ubicación, ¿verdad? Y vamos a verlo acá en el plano. Dice que es el 43. Entonces dice que es ese. Ese es el sensor. Llega a qué pin? Al 35. ¿Ya? Tiene un solo cable. Si tiene un solo cable, dijimos qué tipo de sensor es. ¿Cómo hacer? ¿Qué tipo de sensores, Jenny? Si tiene un solo cable, ¿es pasivo o activo? Pasivo, bien, pasivo. Ya, ahí lo tenemos. Bien, veamos entonces la respuesta. Dijimos que era el 43. Entonces ponemos 43, comprobar, correcto. El símbolo del sensor de temperatura del aire de admisión tiene el número 43. Bien, ¿a qué pin de la unidad de control está conectado el pin 1 del sensor de temperatura de aire de admisión? Dijimos que al 35. Correcto. Ya, número 3 dice, clica en el símbolo del sensor de temperatura de aire de admisión para ver la ubicación del sensor. ¿Dónde se encuentra el sensor de temperatura del aire de admisión en este vehículo? Dice en la entrada del aire del motor, en la entrada entre la válvula de mariposa y la carcasa del filtro de aire, en el tubo de aspiración donde el aire exterior entra en la carcasa del filtro de aire, o en el colector de admisión cerca de la varilla del nivel de aceite. Tenemos aquí, si lo miramos, ¿verdad? Vamos a agrandar acá, y ahí nos muestra la posición.
Esa es la posición. Estaba marcándola mal, se corrió, debería estar ahí. ¿Verdad? Ya, entonces veamos cuál sería entonces la entrada del aire del motor entre la válvula de mariposa y la carcasa del filtro de aire. Ahí encontramos al sensor IAT. Bien, ahora dice reemplaza el sensor de temperatura de aire de admisión y conéctelo. A continuación ponga comprobar. Bien, entonces vamos a hacer un zoom aquí del autito. Y dijimos que, ¿cuál era? Este que está aquí, ¿o no? Listo, lo sacamos. Ay, parece que no lo vamos a maximizar. No sé para dónde lo tiré. No cayó para acá. No lo saqué entonces. Ahí sí. Listo, ahí lo cambiamos. Ponemos sustituir esta pieza y ponemos un sensor nuevo. Ahí. Ahí ponemos un sensor nuevo. Lo conectamos. Listo, y ahora le damos a comprobar. Listo, correcto, ha sustituido el sensor de temperatura antiguo por uno nuevo. Qué fácil. Eso no es así tan fácil en el vehículo. Bien, los componentes. Dice una resistencia especial, se coloca en una abertura de paso entre el sensor de temperatura del aire de admisión. La resistencia eléctrica de esta resistencia cambia a medida que cambia la temperatura. La carcasa de un sensor de temperatura de aire, del aire de admisión, suele ser totalmente de plástico y tiene una argolla de sujeción, que es esta de acá, ya, parecido a lo que es un sensor CKP, por ejemplo. Una junta tórica de goma, que es esta de ahí, ¿verdad?, impide que el motor aspire el aire que no ha pasado por el caudalímetro de masa de aire. Bien, entonces vamos a clicar para ver el interior y ahí lo tenemos, ¿verdad? Bien, ¿cuántas conexiones tiene este sensor? 2 conexiones. Ok. Pero solamente llega la EQ, ¿cuánto? 1. ¿Y cuál es la que llega? La señal, pues, ¿verdad? Ya. Conexiones son estas de acá. Resistencia especial, la que tenemos ahí, ¿verdad? Y la carcasa. Bien, esos son los componentes del sensorial. Funcionamiento. Vamos a ver el funcionamiento ahora del sensorial. Me gusta este programa porque va mostrando cómo hacer las mediciones y cómo actúa. Bien, dice ahora verá el funcionamiento del sensor de temperatura de admisión. La resistencia eléctrica de este sensor disminuye a medida que aumenta la temperatura del aire. Si la temperatura del aire desciende, la resistencia eléctrica aumenta. Bien, entonces este tipo de resistencia también es un sensor, se llama termistor NTC. ¿Se acuerdan que dijimos que era un NTC? Un termistor NTC. ¿Ustedes se acuerdan bien? ¿Podría decir lo que siente? Un NTC es un termistor, ¿verdad?, que es de tipo NTC, que es un Negative Temperature Coefficient, coeficiente de temperatura negativa, la cual va a variar su resistencia en directamente proporción de la temperatura. Por lo tanto, si la temperatura aumenta, la resistencia disminuye y viceversa. ¿Bien? Ese es un termistor NTC. Y ahí se conecta el multímetro al sensor de temperatura del aire de admisión, puede ajustar la temperatura del flujo de aire girando la perilla. ¿Cuál es la resistencia del sensor? A 0 grados. Se supone que aquí el termostato, el termómetro está, vamos a ponerlo a 0 grados, está a menos 20. Ya, pues perillita pesada, no. Hoy día igual tuve un problema con eso, era por otra, tuve que refrescar la página para poderlo, o volver atrás. Es por un tema de la internet, yo creo, que no deja hacer bien el funcionamiento del multímetro. Ya, entonces aquí me pide dejarlo ahí en 0. Y ahí estamos en 0 grados, ¿verdad? Conecta el multímetro del sensor al sensor IAT. Listo. Y nos dice que pongamos en resistencia. Ya, vamos a ponerle en 20K porque en 2K no nos da.
20 kilo ohm son 5 kilo ohm. ¿Cuántos ohm serían? Si ahí me están pidiendo nombre, la respuesta, ¿no? 1 kilo ohm son 1000 ohm. Entonces aquí tenemos 5000. 5000 ohm. Ok, ¿ven? Entonces 5000 ohm tenemos a 0 grados. Vamos a ver, seguramente nos pide que vayamos aumentando. Calienta el aire a 20 grados Celsius ahora. Entonces, esto hay que sacarlo inmediatamente en la babecita. Dijimos que es un NTC. Por lo tanto, si la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. Entonces estábamos a 0 grados y en 0 grados tenemos 5000 ohm. Por lo tanto, la resistencia ahora debería bajar, disminuir, ¿verdad? Bien, vamos a poner entonces en 20 y ahí bajó a 2 ohm. O sea, 2000, o sea, a 2 kilo ohm a 2000 ohm. Listo. Calienta el aire ahora a 40 grados. Y ya bajó a 500 ohm. ¿Verdad? 0,5 son 500 ohm. Correcto. ¿Ya? Calienta el aire ahora a 60. Vamos a calentar el aire a 60. 18 o 0,18 kilo ohm. O sea, son 180 ohm. ¿Ya? Ahí yo ya podría cambiar los dos cabos, incluso a 200. Y ahí tengo los 180. ¿eh? Calienta el aire ahora a 80. Ahora ya igual me serviría aquí en esta escala. Y ahí quedamos en 20 ohm. 20 ohm a 80 grados Celsius. Acuérdense que es inversamente proporcional. Y ahora a 100 grados Celsius. Me pasé, parece, ¿no? Pues ahí 100. Voy acá. Ya tenemos 1. 1 ohm, pongámoslo. Correcto. 1 ohm tenemos a 100 grados Celsius. Esa es la variación. Es la variación que hay con respecto a la temperatura del aire de admisión. Cuando el aire ingresa al vehículo, tiene que haber una diferencia de... o sea, la resistencia que va a variar es la que llega a la ECU como señal para medir, ¿qué dijimos que controlaba? La masa de aire del motor. ¿Verdad? Sí, son ejercicios que te tira el mismo programa para poder verificar cómo debería variar la resistencia en razón de la temperatura del aire. ¿Ya? Entonces dice, se trata de una resistencia de coeficiente de temperatura negativo NTC. ¿Qué sucede con el valor de la resistencia cuando la temperatura aumenta? Dijimos que la resistencia disminuye. Bien. Ok. Vamos entonces ahora a la gestión del motor. Ya ahí tenemos el sensor, ¿verdad? Tenemos el gráfico, temperatura y resistencias. Bien, dice la unidad de control no puede medir la resistencia. Por esta razón se coloca una resistencia en serie en la unidad de control con el sensor de temperatura del aire de admisión. Si la resistencia del sensor cambia, la división de voltaje cambia, la unidad de control ve un cambio de temperatura. Entonces el sensor de temperatura del aire de admisión está conectado a la unidad de control. ¿Qué mide la unidad de control en el pin 35? Como vimos recién aquí. La magnitud del voltaje, la magnitud de la temperatura o la magnitud de la resistencia. Vemos que la magnitud del voltaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijimos que no mide, la ECU no ve resistencia. Por eso se pone una resistencia, como decía acá, en serie a la unidad de control con el sensor de temperatura. Bien. La resistencia del sensor es de 0 ohm. ¿Cuál es el voltaje en el terminal de la unidad de control? 5 voltios. Eso no es correcto, señor. ¿Por qué? Porque nos lleva a una sugerencia, ¿cierto? ¿Qué fórmula se puede aplicar para calcular el voltaje en el sensor? Recuerden que tenemos la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces voltaje es igual a ¿qué?
intensidad por resistencia, ¿verdad? Comprobamos, correcto. Entonces, ¿qué? Nos dice que si su intensidad de corriente fluye a través de una resistencia de 0 ohm, ¿cuál es el voltaje en esta resistencia? 5 milivolts. ¿Cuánto vendría siendo? 0 voltios. Correcto, son 0 voltios porque tenemos una resistencia de 0, por lo tanto el voltaje es 0 voltios. Bien. Bien, dice, en la unidad de control el terminal 35 se conecta a través de una resistencia de 1000 ohm con un voltaje de 5 volt. Una intensidad de corriente fluye a masa a través de la resistencia de 1 kilo ohm y el sensor de temperatura. Los 5 volts se distribuyen entre la resistencia de la unidad de control y el sensor de temperatura. Para calcular el voltaje del sensor, ¿cierto? Que es voltaje, dice el seno, se necesita resistencia del sensor y la intensidad de corriente que pasa por el sensor. Dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. La intensidad de corriente que se necesita para este cálculo son con, dice, ¿cierto? Intensidad dividido sería igual al voltaje dividido en la resistencia. Entonces aquí nos dice que tenemos 5 volt y la resistencia total de 1000 más la resistencia del sensor. ¿Cuánto tendríamos? ¿Cuánto dice que es la resistencia? ¿Cuál es el voltaje? Dice en el terminal 35 a una temperatura de 0 grados Celsius. Calculemos. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el voltaje en el terminal 35 a una temperatura de 0 grados Celsius? Para calcular la intensidad dijimos que es el voltaje total, que es 0, o sea 5 volt dividido en la resistencia total. La resistencia total vendrían siendo 6000, ¿o no? Porque son los 1000 de resistencia más la resistencia que tenga el sensor a los 0 grados, son 5000 ohm. Entonces tenemos 0,00083. Y después nos dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia del sensor. Y número 0.00083 por 5000. Ahí está. Ahí está el cálculo. El cálculo viene siendo entonces, vamos a sacar un plumoncito para que se entienda. Nos dice que el voltaje, ¿verdad? El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, pero del sensor, ¿cierto? Del sensor. Y la intensidad es igual al voltaje dividido en la resistencia, ¿verdad? Que es total, la resistencia total. ¿Bien? Entonces la resistencia total dice que es igual
a la suma, ¿verdad?, de las dos resistencias, que sería la resistencia que tenemos en serie, que es de 1000 ohms, más la resistencia del sensor. Entonces los 1000 ohms, la resistencia total son los 1000 ohms, más la resistencia del sensor, que dijimos que está a 0 grados Celsius, y según la escala de ahí, son 5000 ohms a 0 grados Celsius. Por lo tanto, son resistencia total 6000 ohms. ¿Sí? 6000 ohms. Vale. Tengo ahora el dato para sacar la intensidad. Voltaje, dijimos que eran 5 volts, dividido en 6000. ¿Cuánto es eso, bien? ¿Cuánto cero? Son 1 3 ceros. Ya. Entonces ahí tenemos 0,00083 amperios, ¿verdad? Y ahí ya tenemos la intensidad. Entonces ahora, como tenemos la intensidad, podemos calcular el voltaje que nos están pidiendo. 0,00083, ¿verdad? Por la resistencia del sensor, que en este caso serían los 5000 ohms, ¿verdad? ¿Y eso cuánto nos da? 4,15, ¿no? Que es lo que nos da en el... ¿Sí o no? 4,15 volts. Y ahí estamos. Esa es la explicación del resultado. ¿Ya? Ley de Ohm. Bien, entonces ahí terminamos el sensor IAT. Bien, bien. Bien. Bien, chiquillos, eso es lo que teníamos que ver con respecto al sensor IAT. Un gusto de saludarles, espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga y chao, chao.